Bienvenidos al tercer día de Semana Santa, donde estaremos hablando sobre Caifás el Cínico. Caifás era el sumo sacerdote en funciones y presidente del Sanedrín, la más alta autoridad religiosa en Jerusalén. Cuando Jesús purificó el templo y expulsó a los cambistas, Caifás no vio solo a un hombre, vio una amenaza. Jesús exponía tradiciones vacías, confrontaba una religión endurecida por la costumbre y revelaba una compasión que no cabía en los rituales. Entonces Caifás construyó su propia justificación. Era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo. Un cálculo frío, conveniencia disfrazada de celo, poder por encima de la verdad. Pero Jesús respondió: veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Una promesa, una sentencia, una verdad que acompaña a Caifás para siempre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos por llegar hasta este tercer día en Semana Santa. Te pedimos tu conducción para que podamos tratar este tema de la mejor manera. Te pedimos una bendición especial en el nombre de Jesús. Amén. Caifás, el cinismo en la cima del poder. La narrativa de la última semana de Jesús en Jerusalén presenta una ironía estremecedora. Una multitud que inicia clamando Hosana termina exigiendo su ejecución, como un grito de crucifícalo. En el centro de esta condena se encuentra Caifás, el sumo sacerdote en ejercicio y presidente del Sanedrín, quien manipulaba el pensamiento de los líderes religiosos desde una posición de inmenso privilegio. Miembro del partido de los fariseos y proveniente de una familia rica, Caifás consolidó su influencia al casarse con la hija de Anás, una figura de poder persistente, y aunque había sido apartado del cargo oficial por los romanos en el 13 después de Cristo, mantenía su autoridad como sumo sacerdote emérito. En un Israel espiritualmente en ruinas, el cargo de sumo sacerdote se había convertido en un objeto de intrigas políticas designado por el poder romano. Así, tras una rápida sucesión de líderes de la familia de Anás, Caifás fue escogido por el procurador Valerio Grato, ocupando el puesto entre los años 18 al 36 después de Cristo. Como administrador del tesoro del templo y cabeza de la Corte Suprema judía, Caifás comenzó a ver en Jesús una amenaza directa, no solo para el status quo religioso, sino para los intereses financieros de los saduceos, que controlaban el recinto sagrado. La purificación del templo, donde Jesús expulsó a los cambistas, atrajo una atención peligrosa sobre un maestro que, a diferencia de otros predicadores, utilizaba las parábolas subversivas que hacían pensar al pueblo y minaban las tradiciones superficiales. Jesús redefinió conceptos fundamentales como el pecado y el sábado, liberando el mandamiento de las tradiciones rígidas y declarando que las prácticas externas para impresionar no tenían valor ante Dios. Ante este joven rabí que parecía implosionar los cimientos de la religión institucional, Caifás formuló una filosofía políticamente correcta para justificar su eliminación. Argumentó que convenía que un hombre muriera por el pueblo antes que permitir que toda la nación pereciera bajo el escrutinio romano. El arresto de Jesús, coordinado con la complicidad de Judas, dio inicio a un proceso judicial plagado de ilegalidades bajo la ley hebrea. El juicio fue un tribunal de asesinos. Donde se violaron múltiples normas protectoras. Los arrestos nocturnos estaban prohibidos. No existía una orden legal. Se maniató a un hombre no condenado y no se le permitió ningún tipo de defensa.
Además, la ley exigía al menos 24 horas entre audiencias para sentencias capitales, pero el Sanedrín, en su prisa por deshacerse de Jesús, ignoró este principio y juzgó con una sentencia decidida de antemano por jueces carentes de imparcialidad en las audiencias ilegales celebradas en el palacio de Caifás, situado en la colina del Consejo del Mal. Jesús fue rodeado por sus enemigos más amargos y sometido a maltratos físicos mientras se presentaban testigos falsos con acusaciones ridículas. En las audiencias ilegales celebradas en el palacio de Caifás, situado en la colina del Consejo del Mal, Jesús fue rodeado por sus enemigos más amargos y sometido a maltratos físicos mientras se presentaban testigos falsos con acusaciones ridículas. Las verdaderas razones del odio de Caifás y sus colegas radicaban en que Jesús había desenmascarado la hipocresía de los altos escalafones del judaísmo. El divino prisionero no había dirigido sus críticas más duras contra los pecadores públicos o inmorales, sino contra aquellos que se juzgaban a sí mismos como santos, perfectos y mejores, a quienes llamó generación de víboras. Al denunciar las deshonestidades de las celebridades religiosas y amenazar sus ganancias ilícitas, Jesús desafió directamente al establecimiento, aunque fue acusado de proclamarse Hijo de Dios. Caifás y el Sanedrín perdieron la oportunidad de examinar esa afirmación con sinceridad de conciencia, optando en cambio por un episodio de injusticia que avergonzó a la historia de la humanidad al condenar a quien precisamente representaba la esperanza esencial de su pueblo. Los esperamos mañana en el mismo horario. Nos veremos en un nuevo encuentro con Dios. Los esperamos.